La cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto normalmente está determinada casi en su totalidad por la tasa de flujo de sangre al corazón desde las venas, que se llama el retorno venoso. Cada tejido periférico del cuerpo controla su propio flujo sanguíneo local y todos los flujos de tejido local se combinan y regresan a través de las venas a la aurícula derecha. El corazón, a su vez, bombea automáticamente esta sangre entrante a las arterias para que pueda fluir alrededor del circuito nuevamente. El mecanismo Frank-Starling es dado por la capacidad intrínseca del corazón en adaptarse a volúmenes crecientes de flujo de sangre. A mayor retorno venoso, mayor la sangre bombeada. Esto significa que cuanto más se estira el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre bombeada hacia la aorta. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que vuelve a él a través de las venas. Este estiramiento hace que el músculo se contraiga con mayor fuerza porque los filamentos de actina y miosina se llevan a un grado más cercano al óptimo de superposición para la generación de fuerza. Por lo tanto, el ventrículo, debido a su mayor bombeo, bombea automáticamente la sangre extra a las arterias. Las curvas de función ventricular son otra forma de expresar el mecanismo Frank-Starling del corazón, es decir, a medida que los ventrículos se llenan en respuesta a presiones auriculares más altas, cada volumen ventricular y la fuerza de contracción del músculo cardíaco aumentan, lo que hace que el corazón bombee mayores cantidades de sangre hacia las arterias. El volumen de la cavidad ventricular aumenta durante el periodo de llenado hasta unos 120 mililitros y se cierra la válvula mitral, ocurriendo el periodo de contracciones isovolumétricas al no salir sangre. A medida que el corazón se contrae, aumenta la presión, por lo que la válvula aórtica se abre y se produce el periodo de eyección y se libera la sangre, unos 70 mililitros de sangre, que es el volumen sistólico. Después de esto, la presión va bajando, ocurre una relajación isovolumétrica y la válvula aórtica se cierra, dejándonos con un volumen telesistólico de 50 mililitros. A continuación, volvería a empezar el ciclo otra vez. El corazón está inervado por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en el músculo ventricular, mientras que los nervios parasimpáticos se distribuyen principalmente a los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. La eficacia del bombeo del corazón está controlada por los nervios simpático y parasimpático, que irrigan abundantemente el corazón. La cantidad de sangre bombeada cada minuto a menudo puede ser aumentada más del 100% por estimulación simpática. Por el contrario, la producción se puede reducir a casi cero mediante la estimulación parasimpática. La estimulación vagal reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción. La fuerte estimulación de las fibras nerviosas parasimpáticas en los nervios vagos del corazón puede detener los latidos del corazón durante unos segundos, pero luego el corazón generalmente escapa y late a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto, mientras continúe la estimulación parasimpática. Además, la estimulación vagal puede disminuir la fuerza de la contracción del músculo cardíaco entre un 20 y un 30%. La estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta hormona tiene dos efectos principales sobre el corazón. Reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y reduce la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular entre la musculatura auricular y el nódulo auriculoventricular, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Una estimulación vagal puede reducir la frecuencia del bombeo del corazón o cuando la estimulación es intensa, se puede interrumpir completamente la excitación rítmica del nódulo sinusal o bloquearse completamente la transmisión del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular. Las fibras vagales se distribuyen principalmente a las aurículas y no mucho a los ventrículos, donde se produce la contracción de potencia del corazón. Esta distribución explica por qué el efecto de la estimulación vagal es principalmente disminuir la frecuencia cardíaca en lugar de disminuir en gran medida la fuerza de la contracción cardíaca. El sistema nervioso simpático se relaciona con situaciones de estrés, emergencia y actividad física intensa. Prepara el cuerpo para la acción rápida. La estimulación simpática fuerte puede aumentar la frecuencia cardíaca en humanos adultos jóvenes desde los 70 latidos por minuto hasta los 180 a 200 latidos por minuto, incluso 250 latidos. Además, la estimulación simpática puede duplicar la fuerza de la contracción del corazón, aumentando así el volumen de sangre bombeada y aumentando la presión de eyección, así como el gasto cardíaco máximo hasta 2 o 3 veces. Las neuronas simpáticas liberan noradrenalina, que va a actuar sobre receptores adrenérgicos en los vasos sanguíneos, sobre receptores alfa-adrenérgicos que provocan vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica y por ende aumentan la presión. En el corazón se une a receptores beta-1 en el nodo sinusal
y las células del músculo cardíaco. Esto aumenta la frecuencia cardíaca al acelerar la generación de impulsos eléctricos en el nodo sinusal. También aumenta la fuerza de la contracción del corazón al facilitar la entrada de calcio en las células musculares cardíacas. Estos efectos aseguran que el oxígeno y los nutrientes se distribuyan rápidamente a los tejidos que más los necesitan. Aunque la respuesta simpática es crucial en situaciones de emergencia, la activación prolongada puede tener efectos negativos a largo plazo, como el desgaste del corazón. El equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático es esencial para la salud cardiovascular. Las curvas de función cardíaca son similares a las curvas de función ventricular, sin embargo, representan la función de todo el corazón en lugar de la de un solo ventrículo. Muestran la relación entre la presión de la aurícula derecha, la entrada del corazón derecho, y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo a la aorta. A cualquier presión auricular derecha dada, el gasto cardíaco aumenta durante el aumento de la estimulación simpática y disminuye durante el aumento de la estimulación parasimpática. El exceso de potasio en sangre se conoce como hiperpotasemia. Un nivel de potasio por encima de lo normal puede interferir en las señales eléctricas de la capa muscular gruesa media del corazón, conocida como miocardio, dando lugar a diferentes tipos de arritmias cardíacas. El exceso de potasio en fluidos extracelulares puede provocar que el corazón se vuelva flácido, la dilatación de este y la ralentización de la frecuencia cardíaca. Mucha cantidad de estillón puede bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos a través del haz auriculoventricular. Si la concentración de potasio es 2 a 3 mayor de lo normal, 8 a 12 miliequivalentes por litro, puede causar debilidad severa del corazón, un ritmo cardíaco anormal e incluso la muerte. Esto se produce ya que una alta cantidad de ion en los fluidos extracelulares hace disminuir el potencial de membrana en reposo en las fibras del músculo cardíaco, es decir, se despolariza parcialmente la membrana, haciendo que el potencial sea menos negativo. Según va disminuyendo el potencial de membrana, la intensidad del potencial de acción también disminuye, lo que debilita la contracción del corazón. Los iones de calcio son mensajeros intracelulares utilizados por numerosas hormonas y neurotransmisores para activar múltiples funciones celulares desde la contracción o la secreción hasta la expresión de genes. Los iones de calcio se producen a través de la liberación del calcio almacenado en el retículo endoplásmico de las células y también a través de la absorción de calcio de los alimentos en el intestino. El equilibrio de los niveles de calcio en el cuerpo está regulado por hormonas para garantizar un funcionamiento adecuado de los tejidos y órganos, incluido el corazón. Son los responsables de la contracción de los músculos del corazón. La deficiencia de iones de calcio produce debilidad cardíaca. Los efectos cardíacos por concentraciones anormales no suelen ser motivo de preocupación clínica. La hipocalcemia da lugar a una bradicardia. La hipercalcemia da lugar a taquicardia y si es superior a 18 miligramos por decilitro, conduce al shock. El aumento de la temperatura corporal incrementa en gran medida la frecuencia cardíaca. Como el clima cálido crea una temperatura corporal más alta, obliga al corazón a bombear más fuerte y latir más rápido para así redirigir más sangre a la piel. Si en una persona aumenta la demanda física de sangre, entonces la frecuencia cardíaca suele ser la primera en aumentar para satisfacer esta demanda. La fiebre, el dolor, la enfermedad o el ejercicio hacen que la frecuencia cardíaca aumente para darle al cuerpo la sangre que necesita para este tipo de situaciones más exigentes. El descenso de la temperatura disminuye enormemente la frecuencia cardíaca, que puede descender a unos pocos latidos por minuto, cuando, por ejemplo, una persona está cerca de la muerte por hipotermia, en torno a los 15-21 grados Celsius. Todos estos efectos se deben al hecho de que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del corazón a los iones que controlan la frecuencia cardíaca. Los iones sodio, lo que acelera la autoexcitación, proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. La fuerza contractil del corazón con frecuencia se incrementa temporalmente cuando hay un aumento moderado de la temperatura, aunque una elevación prolongada de esta agota los sistemas metabólicos del corazón y termina produciendo debilidad. Por tanto, la correcta función del corazón depende mucho del control adecuado de la temperatura corporal. El aumento de la presión arterial en la aorta no disminuye el gasto cardíaco hasta que la presión arterial media se eleva por encima de aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Esto es, durante la función cardíaca normal, a presiones arteriales sistólicas normales, de 80 a 140 milímetros de mercurio. El gasto cardíaco viene determinado casi por completo por el flujo de sangre a través de los tejidos del cuerpo.